Continuamos. En Mateo, en el libro de Mateo 25:41 es bien importante, y escúcheme bien, porque Jesús en el tiempo de Israel, y voy a hablar esto con mucho cuidado y mucha precaución, Mateo 25:41, Mateo 25:41, Jesús dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mira cómo Jesús dice acerca del infierno. Mira lo que Jesús habla acerca del infierno. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ya para el diablo y sus ángeles. Ahora vamos a la respuesta. Jesús nos está enseñando la razón en la cual Él creó el infierno. Dios creó el infierno. Y aquí Jesús no está hablando predestinación. Escuchen bien, aquí Jesús no está hablando predestinación, porque hay muchos temas de predestinación por ahí. Y ellos pensamos que la predestinación es para predestinar a algunos para el infierno y predestinar y determinar a algunos para el cielo. Jesús no está hablando aquí de predestinación. La predestinación no es para determinar cuántos se van para el infierno. Esa no es la predestinación. Repito, la predestinación no es un tema para determinar cuántos se van para el infierno y cuántos no se van. El infierno solo fue creado para el diablo y los demonios. Punto y se acabó. Eso es así. El infierno fue creado para el diablo y los demonios. Dios, hermano, escúchame bien, Dios siempre ha relacionado la salvación del hombre con una relación directa con él. Y eso Pablo lo habla en Efesios. Dios siempre ha relacionado la salvación del hombre con una relación directa con Dios. No es con el infierno. Vuelvo y lo repito. Dios siempre ha relacionado la eterna salvación del hombre con Dios mismo, directamente con Él, y nunca la relaciona con el infierno. No con el infierno, y Pablo lo dice. Vamos a ir un momentito a Efesios. Se lo voy a demostrar. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, 13. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, haciendo mención a los gentiles, a nosotros mismos, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí Pablo no está diciendo que Dios manda a algunos para el infierno y a otros para el cielo, porque la relación que Dios ha tenido con el hombre desde un principio es la salvación de Dios en relación directa con el hombre, una relación de Dios con el hombre directamente, y no es con el infierno. Pablo dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que ahora en otros tiempos estábamos lejos. No dice que ahora Dios te quita la salvación, no dice que te va a llevar para el infierno. Dice: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios se acercó a ti. Él no dice que la salvación tú la puedes perder. Ahora, Pablo también nos dice, ahí mismito en Efesios, capítulo 2, versículo 5, en el versículo 5, capítulo 2, versículo 5, ahí mismito, dice Pablo: aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y por la gracia del Señor somos salvos. ¿Me entiendes? La relación de Dios es para los gentiles, una relación estrecha y directa, pero no es para mandarnos al infierno. No es para mandarnos al infierno. O sea, el tema del infierno, donde Jesús habla en Mateo, una parábola, una enseñanza, que si es mejor que pierda unas extremidades de tu cuerpo, cuando Jesús dice que es mejor que pierda un dedo
que pierda una parte de tu cuerpo, que todo se echa a perder, que tu vida entera se vaya para el infierno. Jesús estaba hablando una parábola. Jesús estaba hablando una parábola y en el Antiguo Testamento aparece la palabra infierno como posiblemente casi 11 veces. Posiblemente como casi 11 veces aparece, y ninguno de las 11 veces que aparece la palabra infierno tiene el contexto de que hay un infierno, de que los gentiles van para el infierno. Al contrario, la palabra infierno, cuando Jesús hace mención en Mateo de que si tú pierdes un miembro de tu cuerpo, un dedo, una mano, un brazo o lo que sea, lo está haciendo en referencia a un lugar físico que se llamó el infierno, el Hades, literalmente hablando, un lugar físico que se llamó el infierno, que está cerca de Jerusalén, está cerca de Jerusalén, que es lo que llamamos, que hoy en día, que para aquel tiempo donde estaba Jesús, en aquel tiempo era un lugar de un basurero, donde la gente era quemada, muerta, quemaban las personas muertas, los cadáveres lo echaban en ese lugar y era un hoyo. El infierno literalmente era un hoyo en una tierra, en términos literal, es como tú bajar por una bajarita en un hoyo metido bien grande, y en ese hoyo metido era un lugar donde quemaban a la gente muerta, las quemaban y las tiraban ahí muertos, y los desperdicios estaban ahí de gente muerta, y Jesús estaba dando una parábola. Escuche bien, una parábola. Y para aquel tiempo, ese lugar se le llamó por un tiempo el infierno, porque lo comparaban como un infierno. La gente lo comparaba metafóricamente como el infierno. Entonces estaban diciendo, tú quieres ir ahí, pórtate bien, porque si no te matan y te echan al infierno, que era en ese hoyo metido literalmente. Y Jesús estaba dando una comparación, una metáfora solamente. Pero escuchen bien, hermanos, no voy a seguir abundando en este tema, porque el tema no es el infierno, solamente estoy hablando un poquito acerca de ese tema solamente. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 2:5, Pablo le está diciendo, aún estando nosotros muertos en el pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. En Efesios 6, en el capítulo 6, versículo 6, vamos a continuar, juntamente con Él nos resucitó. Pablo dice que juntamente con Cristo Dios te resucitó. Cuando Pablo dice que te resucitó, es que te entregó el Zoé de Cristo. ¿Qué es el Zoé de Cristo? Con Z, Zoé con Z, Z-O-E y una H al final, si es que quieres poner la H. El Zoé viene siendo la vida de Cristo. La vida de Cristo. Pablo está diciendo en el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. En otras palabras, que el infierno, que si Dios me revela, que si yo tengo una visión y el Señor me dice que yo tuve una visión y que muchos ministros pastorales y muchos gentiles, Dios se la va a llevar para el infierno. Mentira. El infierno fue creado para el diablo y los demonios, no es para los gentiles. O sea, para los gentiles, Dios no tiene relación con los gentiles para mandar a nadie al infierno. Dios no tiene relación con la relación que Dios tiene con los gentiles es para la salvación. Si la crees, bien. Si no la crees, pues no tiene salvación. Punto, se acabó. En el antiguo pacto, yo no quisiera meterme en el antiguo pacto, pero en el antiguo pacto nos da una referencia que el hombre fue hecho del polvo y al polvo volverá. Al polvo volverá. Si
el espíritu que no es salvo, el espíritu que es salvo, mira, va con Dios. Si no es salvo, pues mira, lamentablemente al polvo volverá. Estoy hablando en el antiguo pacto. Ahora, la salvación de Dios en nosotros no viene de lo que nosotros hagamos mal o lo que dejemos de hacer. Si tú hiciste algo mal o bien. Porque si todos nosotros, antes de recibir a Cristo, estábamos perdidos en el pecado y en la inmundicia y en el diablo. Y aún así Cristo mostró su amor y nos rescató y nos hizo acepto. Y Dios no se puso a decir, no, que si tú eres un tremendo pecador. Dios no se puso a decir que tú eres un tremendo pecador. Y Pablo entendió bien este mensaje. Pablo entendió bien este mensaje de la gracia. Y Pablo testifica en Timoteo diciendo que yo fui el primero de recibir la gracia. El peor de los pecadores, el blasfemo, el peor de los blasfemos, que injurié y laceré a la iglesia y condené a los cristianismos judíos. Entonces Dios no le quitó la salvación a Pablo porque Pablo antes tenía una vida de pecado horrible y asolaba a la iglesia, asolaba y perseguía el cristianismo judío. Él no lo hizo. Así que quiero decirte a ti que la salvación de Dios en nosotros no viene de lo que nosotros hagamos mal o hagamos bien. ¿Ve? No, sino la salvación de Dios viene del regalo hermoso que ya Dios te entregó y depositó en ti. No es de que Dios manda a algunos para el infierno y algunos para aquí y algunos para allá y algunos por allá. Eso del tema de la predestinación hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros nada más estamos siendo perfeccionados a través de su palabra, de la palabra de Dios, para mejorar nuestra relación con Dios, a través del conocimiento que Dios le entregó a Pablo para nosotros la iglesia. Ese es el propósito de Dios, perfeccionando poco a poco en el conocimiento de Cristo en nosotros. No es en el conocimiento del infierno, que si viene el diablo, que Dios me revela, olvídate de eso. Olvídate de eso. Tú vales por lo que Cristo ya hizo en ti. ¿A qué llamado? Bien, gloria a Dios. Damos gracias al Señor Jesús. Vamos a continuar. Terminamos con este mensaje. Terminamos aquí con esta palabra. Vamos a ir a un juicio que Pablo estaba haciendo. Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 6, Pablo estaba haciendo un juicio en estas iglesias, porque había un hombre que practicaba una actividad sexual en estas iglesias. No se me asuste, no te me asustes, está bien, todo obra para bien, todo lo que yo hable es para edificación, exhortación y consolación, no es para destruir a nadie. Entonces Pablo nos dice en 1 Corintios 5:1 que él estaba haciendo un juicio aquí con esta persona, que era un líder. Este hombre que cometió una fornicación, que era insecto con la esposa de su papá, que viene siendo entonces la madrastra, la esposa de su papá. Este hombre era un líder de estas iglesias, era bien importante en estas iglesias. Entonces Pablo dice en el 1 Corintios 5:1, dice: si ha sabido que hay entre ustedes fornicación, y fornicación cual ni si aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que algunos tienen la mujer de su padre, haciendo mención a este hombre que se creía que era un líder de esta iglesia. Ahora, este hombre, Dios le quiso decir a Pablo, para que Pablo se le dijera a esta iglesia, que lo sacaran de comunión. Sácalo de comunión. No permita que ministren este hombre, porque en la gracia de Dios nadie puede participar en este pecado en la gracia de Dios. ¿Entienden? Entonces, lo que Pablo hizo es que lo sacaran de comunión. Más adelante, en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 1 en adelante, este hombre reflexionó
Todo quiere decir que Dios permitió alejar a este hombre de la congregación y de los santos de la iglesia para que entonces él tuviera un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego es un cambio de mente, que viene siendo metanoia en griego. Este hombre, Dios lo quería salvar a él, porque Pablo inicia el mensaje a estas iglesias en 1 Corintios capítulo 1, diciendo a los santos de esta iglesia, a los santos. Le llama santo a la iglesia por el propósito de que Dios quiere restaurar esta iglesia. Dios quiere santificar a esta iglesia. Entonces, Dios se encuentra con este hombre, con este líder que estaba en una fornicación, en las congregaciones. Entonces, Pablo le dice, sácalo de comunión, no permita que ministre este hombre en esta condición. Y este hombre, en un lapso de tiempo, fuera de comunión de la iglesia, el Espíritu Santo entra en él. Entra en él, y cuando Pablo hace mención en el versículo 5, diciendo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Pablo entiende que el espíritu somos nosotros. Pablo dice que nosotros somos un espíritu, y que el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, que somos un espíritu, nuestro espíritu es santificado por Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, siendo nosotros un espíritu, nuestro espíritu ya es santificado por Dios. Y cuando Pablo dice entregarlo a Satanás, es dejarlo sin cobertura, que nadie le preste atención, déjalo, que no ministre, olvídate de él, que Dios se va a hacer cargo de él. Entonces Pablo dice, para la destrucción de la carne. Cuando Pablo dice destrucción de la carne, es que cuando el Espíritu Santo venga a ese líder, a esa persona, y entre en él, va a destruir la carne. Y ahí se cumple la palabra de Pablo en Romanos 7, Romanos 6 y Romanos 8, que con el bautismo de la llegada del Espíritu Santo, con ese bautismo espiritual que es la bienvenida de Cristo en nosotros, tú eres muerto del pecado. Muerto del pecado. Pablo dice que estamos muertos del pecado y vivos para Cristo. ¿Qué fue lo que Dios permitió hacer en este hombre? Santificarlo, predestinarlo y santificarlo para la salvación. ¿Ve? Y después, en un tiempo, la presencia del Espíritu Santo entrar en él para destruir la carne. Dios destruyó la carne en la llegada del Espíritu Santo en ese hombre, para que el juicio no viniera y para que la salvación estuviera en ese hombre. Quiere decir que la idea central que yo quiero enseñarle a ustedes es que este hombre perdió la salvación. Perdió la salvación este líder que estaba en estas iglesias congregándose por ser un pecador y un fornicario activamente. ¿Perdió la salvación? ¿O Cristo cumplió su palabra? ¿Perdió la salvación por ser así? ¿O Cristo Jesús santificó a este hombre para cumplir su palabra de santificarlo y de restaurarlo? Vemos en el capítulo 2 de la segunda carta de Corintios, versículo 5, que este hombre ya estaba restaurado. Estaba restaurado. Ahora, con esto, lo que yo te quiero decir es que cuando Dios nos santifica, te elige, te escoge, es para hallarte justo, es para restaurarte, no es para llevarte al infierno. Eso es antibíblico. Lo que pasa es que como hay muchas personas legalistas que están bajo la ley, y al estar bajo la ley, el mensaje de Jesús al pueblo de la circuncisión, que es a Israel, si tú no estabas bien con Dios, pues había juicio. Y la iglesia hoy en día está cimentada en el mensaje de Jesús a Israel, y no está cimentada en el mensaje de Jesús hacia Pablo a los gentiles. Jesús llama a Pablo para los gentiles para ofrecerle un mensaje de salvación por fe. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros, el pueblo de la iglesia actual hoy en día. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a terminar. Terminé ya el mensaje. Esta es la parte 2. Vean la parte 1. Si ustedes no la han visto, vean la parte 2. Porque voy a hacer otro mensaje titulado El llamado de Pablo. El llamamiento de Pablo a los gentiles.
Ese es otro mensaje que me toca hacer ahora. Dios te bendiga, iglesia, que la paz de Jesús esté con ustedes. Gloria a Dios.